Efectivamente, ese soy yo, Robbie Lear, no Ler. Me gustó mucho el chiste. Y vamos a estar hablando sobre maximizar el potencial. Me tocó ir a una charla como estas con Francis Ford Coppola, el afamado director de cine de Hollywood, y él nos explicaba que cuando encamina una película, busca resumir la temática de esa película en una palabra o una frase, para que cuando está filmando cada escena de esa película, si no está alineada con ese tema o esa frase o esa palabra, la descarta y busca realmente alinear todo hacia eso. Y nos decía que lo mismo hace él en sus empresas y en su vida. Tiene una misión o un propósito en la vida o en la empresa, etcétera, pero cuando estás trabajando en el día a día te podés como que perder y siempre es bueno alinear todo con ese propósito. Y lo mejor siempre es que ese propósito sea una palabra, una frase y no complicarte la vida en frases o misiones complicadas que nunca te vas a acordar o que nunca se va a acordar tu equipo si sos el líder de un equipo. Entonces, en esa plática nos preguntó a nosotros, ¿cuál creen ustedes que es la palabra que resume la temática de la película El Padrino? Y para los que no han visto la película, trata sobre la mafia y el señor en blanco y negro de arriba era Don Corleone, el capo de toda la mafia, y el de abajo a color es Michael Corleone, que era uno de sus hijos, pero era el hijo que no quería seguir los pasos de su papá. Entonces, cuando nos pregunta a todos nosotros ¿cuál creen ustedes que es la palabra que define la temática del Padrino? Algunos dijeron mafia, familia, negocio, etcétera, pero él nos dijo no. Para mí, la palabra que yo designé para resumir la temática del Padrino es sucesión. El hijo, Michael Corleone, no quería seguir los pasos de su padre en la mafia y es más, se metió a la Marina Americana, buscó una novia totalmente gringa para apartarse totalmente de lo que hacía su padre. Y en mi vida pasó algo similar. El de la foto en blanco y negro, el que está al lado de Julio Iglesias, que es el del medio, pensativo, es mi papá. Y él también trabajaba en la mafia y yo no quería seguir sus pasos en la mafia. Perdón. Él trabajaba en la industria de la música y yo no quería seguir los pasos de mi padre en la industria de la música. Yo quería ser futbolista en realidad y después hice pretemporada en un equipo profesional en Inglaterra y me di cuenta que el fútbol mejor era como hobby, no como profesión en mi vida. Entonces eso me dejó más confundido todavía antes de entrar a la universidad y decidí estudiar marketing internacional con administración de empresas porque era tan amplio que cuando me graduara podría trabajar en cualquier industria. Entonces, ¿por qué llegué a seguir los pasos de mi padre en la industria de la música? Cuando estaba estudiando en la universidad en Inglaterra, tenía que hacer un año industrial, un año de prácticas en un país de habla hispana. Yo me había ido de Argentina a los 14 años, entonces tenía ese sueño y esas ganas de volver con mis amigos de la infancia durante ese año de prácticas. Entonces la universidad me dijo, si tú consigues trabajo en Argentina, puedes hacer tu año de prácticas en Argentina. Entonces le escribí a todo tipo de empresas, pero de otras industrias que no fueran de la música, porque no quería tener nada que ver con lo que hacía yo con mi papá. Entonces, pero nadie me prestó atención, a nadie le interesó que yo trabajara con ellos. Entonces, como buen hijo mimado, fui con mi papá y le dije, papá, vos me podés conectar con alguna empresa en Argentina para hacer mi año de prácticas, prometo trabajar muy duro y muy económicamente, muy barato, pero quiero volver a Argentina para mi año de prácticas. Todos los contactos de mi padre, obviamente, eran en la industria de la música, entonces habló con el director de Sony Music Argentina. Entonces me fui a Argentina a hacer mi año de prácticas en Sony Music Argentina. Al par de meses, un poco como Michael Corleone, me di cuenta que yo estaba en mi ADN el seguir los pasos de mi papá, ser como el sucesor de mi papá en la industria de la música. En la universidad, terminando ese año de prácticas, cuando regreso a la universidad para que me quedaba un año y medio más para terminar, la gente de Sony Music Argentina me dijo, bueno, cuando te gradúes, ya tienes chamba acá en Sony Music Argentina. Entonces, ven esa cara de felicidad que tenía yo en la universidad, era mi último año y medio, sabiendo que ya tenía un trabajo al final de ese año y medio.
a mí me nombraron presidente de la sociedad de alumnos en la Universidad de Greenwich y tenía que organizar desde conferencias hasta conciertos, hasta stand-up comedy, etcétera, ahí en esa universidad, que sin darme cuenta en ese momento, hacia el futuro, todo eso me iba a influir y marcar muchísimo en todo lo demás que iba a hacer en mi carrera y especialmente en lo que estoy haciendo yo hoy en día. Cuando regreso de la universidad a trabajar en Sony Music Argentina, me toca trabajar desde Michael Jackson, pasando por los Babasónicos, su primer disco, y hasta con Lemmy de Motorhead. Luego de 2 años en Sony Argentina, conozco en una convención mundial en Escocia de Sony a la chava que hacía el mismo trabajo que hacía yo, pero en Sony Music México. Nos recontraenamoramos y dije, me voy a ir para México a estar con ella. Y Sony Music México me dijo, bueno, si te vienes a México, nosotros te damos trabajo acá en Sony Music México. Entonces, cuando vengo a Sony, me inventaron un puesto para trabajar el rock en español y la música dance, donde trabajamos desde Fabulosos Cadillacs, Babasónicos y todo el repertorio dance de Sony Music. Después me invitaron a abrir un sello de rock en Polygram, que hoy se llama Universal Music, y como las oficinas acá en Coyoacán en los 70s albergaban un hospital psiquiátrico, dijimos, bueno, ¿por qué no llamamos el sello de rock Discos Manicomio? Y ahí firmamos artistas como Control Machete, desarrollamos a la carrera de Ilia Kuriakian de Valderramas acá en México, La Gusana Ciega y varios artistas más. Una época muy bonita en mi carrera, donde nos fue tan bien que me invitaron para ser el director de marketing internacional de todos los artistas latinos de Universal Music. Entonces nos fuimos a Miami a trabajar todos los artistas, el marketing internacional de artistas desde, como decía Jorge, Paulina Rubio, Pedro Fernández, pasando por Café Tacuba, Molotov, etc. Durante esa etapa, una de las cosas más bonitas y que me marcó muchísimo me tocó trabajar desde el primer disco solista a un muchacho colombiano que se llama Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes. Y está buena esta foto porque a mí me encanta y ahí me di cuenta lo que más me apasiona en la vida es ayudar a maximizar el potencial de la gente, ayudar a maximizar el potencial de un artista como Juanes, uno aportando su granito de arena, ¿no? Y en esta foto es muy representativa porque me acuerdo que en el primer disco hicimos una fiesta de lanzamiento en ese lugar que tiene como la cabecita de una piña, que se llama Bongos en Miami, y ven las primeras fotos, las de este lado, donde se ve como muy naïve y nuevo en esto Juanes al principio de su carrera, y teníamos que rogarle a la gente que fuera a ver a este muchacho Juanes, que iba a estrenar su primer disco de solista, y a gatas pudimos convencer a 50 personas para ir a Bongos para ver a Juanes. El edificio enorme blanco que ven atrás es el American Airlines Arena y 4 años más tarde Juanes estaba llenando el American Airlines Arena con 18.000 personas. Y ahí la gente nos estaba rogando a nosotros, pidiéndonos boletos. Por favor, quiero un boleto para ver a Juanes, ¿no? Y ver esa evolución del artista durante esos 4 años como artista, como ser humano, y un aportarle a esa evolución es de las cosas más llenadoras que yo veo y que más me apasionan en la vida. Después vine a Universal Music México como vicepresidente. Me tocó trabajar ahí desde Alejandro Fernández, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas, Wisin y Yandel, etc. Una época muy, muy buena, donde subimos el market share que tenía local Universal Music de 19% a 24%, disfrutando y logrando gran éxito con cada artista y con el equipo que teníamos ahí. Pero de repente, después de esos 4 años, hubo una situación política interna y me echan por primera vez en mi vida. Yo había lavado platos en Inglaterra, había trabajado en pizzerías, etc., pero nunca me habían echado de ningún trabajo. Y llevaba 14 años en Universal Music y me echaron del trabajo por un conflicto político interno. Pero como en todos esos conflictos siempre abren puertas a nuevas oportunidades. Y un par de meses después me invitan a EMI Music a ser director de marketing de EMI Music. Y ahí aprendí algo muy importante de los aprendizajes más importantes de mi carrera, que era lo de servir.
Yo no sé ustedes cómo ven eso. Yo como argentino tenemos un ego muy, muy grande. Entonces, cuando entro a EMI Music, yo había sido vicepresidente Universal, que era mucho más grande que EMI, y cuando teníamos las juntas de dirección, me sentía incómodo porque estaba a la misma altura que los otros 8 directores. Y yo los miraba y decía, ellos me deberían servir a mí, yo tengo un currículum mucho mejor que el de ellos. Hasta que me cayó el 20 y dije, Robbie, ponte a servir. Si el Hijo de Dios, Jesús, vino a la tierra a servir, el Hijo del como creador de todo, ¿quién caranchos es Robbie Lear buscando que lo sirvan, no? Entonces, cuando cambié ese chip, todo lo empecé a disfrutar mucho más. Entonces, en esas juntas, en vez de ver que me sirvieran, veía si había un conflicto entre el director de finanzas y el de ventas. Al final de la reunión los llevaba a mi oficina y decía, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y los ayudaba en eso, ¿no? Y disfrutaba mucho más del trabajo. Al poco tiempo me nombran director general de la empresa, entonces dije, ahora sí, que te sirvan estos desgraciados. Pero no, como director general, mi tarea es apoyarlos y servirles a mis directores para que ellos hagan mejor su trabajo. Entonces fue un aprendizaje muy bonito que me ha servido muchísimo, muchísimo en mi carrera. Y en EMI Music, de los discos más hermosos que me ha tocado trabajar, fue el Unplugged de Zoé, que fue realmente impresionante. Aparte de trabajar con Katy Perry, Patti Cantú, Enjambre y muchos otros grupos. Luego, 3 años después, anuncian que Universal Music, los que me habían echado antes, compraban EMI. Entonces era la crónica de una muerte anunciada, porque el mismo tipo que me echó 3 años antes, me echó de vuelta cuando compraron EMI. Y me fui a Warner Music, que tuve la oportunidad de trabajar toda la parte de shows y de patrocinios. Me tocó un show enorme de Enrique Iglesias en la Anáhuac, organizar todo eso. Pablo Alborán, su primera gira en Latinoamérica, Alex Ubago y muchos artistas interesantes. Después, Claro Música me invita para ser director de marketing de Latinoamérica. Eso fue una experiencia bien interesante para ver cómo una empresa de telecomunicaciones ve a la música y el entretenimiento como un contenido para darle servicio a sus clientes, ¿no? Y después fui a los Grammys, a unos Grammys durante la época de Claro Música y me reencontré con muchos amigos, artistas y ejecutivos de toda mi carrera, de 20 años de carrera, y dije, no, yo me tengo que independizar. Necesito hacer mi propia empresa para poder alinearme con lo que a mí más me encanta, que es buscar maximizar el potencial de la gente. Entonces, de gira, manejamos una parte que es música, somos managers de Enjambre, Charlie Roth, Jazmín Solar y Taylor Díaz, que son 3 artistas en desarrollo, y hacemos toda la estrategia de marketing en México, de Indios de Argentina, de Café Tacuba, que todos conocemos, y de Carlos Sadness de España. Y en la parte de las universidades hacemos conferencias, conciertos, talleres, buscamos hacer cosas que enriquezcan la vida de los estudiantes. Y también soy consultor para Sony Music México, que está abriendo un sello cristiano, y OneRPM, que es un distribuidor digital. Entonces, como para resumir con ustedes, maximizando el potencial, lo que yo he ido aprendiendo durante mi carrera es primero soñar en grande. No limitarte con tus sueños, sino realmente soñar en grande. Luego, vencer el miedo. Yo cuando jugaba al fútbol, había partidos donde no me tenía confianza y me escondía detrás de la marca. Entonces, terminaba el partido y yo decía, no cometí ningún error. Pero al mismo tiempo no toqué la pelota nunca como para cambiar el transcurso del partido. En la vida a veces pasa lo mismo. Nos da miedo de compartir cosas o de decir cosas para no hacer el ridículo, pero después no estamos haciendo nada al respecto. Exceder expectativas, siempre buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. No compararnos con los demás, sino siempre buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. Preguntar y escuchar. Muchas veces nos da vergüenza preguntar. Decimos, si pregunto todos se van a dar cuenta que no tengo idea de esto, de lo que está pasando, pero es mejor preguntar. Y muchas veces cuando uno pregunta, los demás tampoco sabían la respuesta. Entonces siempre preguntar y escuchar es de las cosas más importantes que he aprendido en la vida. Siempre cuando voy a una reunión yo como que quiero hablar, sí, porque esto, pero tranquilo. Escucha lo que te van a decir y de ahí podés plantear lo que vos querés decir o lo que estás buscando, el objetivo que estás buscando de esa reunión, y también para aprender, siempre estar escuchando. Innovar o morir. Hoy en día no podemos permitirnos el lujo de no estar innovando con la tecnología, etcétera. Si no estamos renovando e innovándonos, nos estamos quedando estancados. Servir, como les dije en la experiencia que tuve en EMI Music.
y no darse por vencido. Nunca darse por vencido. No importa cuántas veces te vas a caer, es cómo te levantás de cada una de esas caídas. A mí me echaron 3 veces y es cómo te levantás, y cada vez que me echaron surgieron cosas mucho mejores de cada una de esas caídas. Miren lo que dice este basquetbolista, a ver si creen ustedes que es un basquetbolista exitoso o perdedor. He errado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido 300 partidos, 26 veces he errado tiros definitorios, he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he logrado el éxito. ¿Qué creen? ¿Exitoso o perdedor? Michael Jordan, el jugador más exitoso de la NBA de toda la historia. Y después, para cerrar, les quiero decir, fui a ver una película hace poco, Whiplash, y no felicito como la tortura del maestro, pero sí la búsqueda esa es siempre buscar empujar el máximo potencial de cada una de las personas y el máximo potencial de nosotros mismos. Entonces yo los quiero dejar con un pensamiento, ustedes tienen un gran potencial, cada uno de ustedes, todos de ustedes tienen un gran potencial. ¿Están haciendo todo para maximizar ese potencial? Muchas gracias, que Dios los bendiga mucho.